Hay una incomodidad silenciosa que la mayoría de las personas evita enfrentar, una sensación difusa que aparece cuando observas a alguien avanzar con una seguridad que tú aún no logras sostener. No es solo envidia ni frustración pura, es una sospecha más profunda, casi incómoda de admitir, que tal vez las reglas que has seguido toda tu vida no son las que realmente gobiernan cómo funciona el poder en el mundo real. Y esa sospecha, cuando no se ignora, empieza a cambiar la forma en la que interpretas cada interacción, cada oportunidad perdida, cada momento en el que sentiste que eras menos de lo que podías ser. Durante años, muchas personas han sido entrenadas para comportarse de una manera que parece correcta en la superficie, pero que en la práctica limita su crecimiento. Se les enseña a esperar su turno, a ser agradables, a no incomodar, a demostrar constantemente su valor con palabras. Sin embargo, cuando observas con atención a quienes realmente avanzan, notas algo distinto. No se apresuran a explicarse, no buscan aprobación de forma constante, no reaccionan con la misma intensidad emocional que el resto. Hay una diferencia sutil, pero decisiva, en cómo se mueven dentro de los mismos espacios. Esa diferencia no tiene que ver con talento extraordinario ni con suerte. Tiene que ver con percepción, con entender que la mayoría de las interacciones humanas no se rigen por lo que se dice explícitamente, sino por lo que se sugiere, se oculta o se interpreta. Cuando empiezas a ver esto con claridad, te das cuenta de que muchas de tus decisiones pasadas no fallaron por falta de capacidad, sino por una lectura incompleta del entorno. Estabas jugando, pero no estabas viendo todo el tablero. Una de las primeras ilusiones que se rompen en este proceso es la idea de que ser visible equivale a tener influencia. Hablar más no significa ser escuchado con más atención. Explicar demasiado no genera más respeto. En muchos casos lo diluye. Cuando alguien siente la necesidad constante de justificar su presencia, está comunicando algo que va más allá de sus palabras. Está mostrando que aún no se percibe a sí mismo como alguien que pertenece naturalmente a ese espacio. Y esa percepción interna, aunque no se exprese directamente, se filtra en cada gesto, en cada pausa, en cada decisión. Las personas no reaccionan solo a lo que dices, reaccionan a lo que proyectas sin darte cuenta. Por eso, dos individuos pueden decir exactamente la misma frase y obtener resultados completamente distintos. No es el contenido lo que cambia el impacto, es la posición desde la que se comunica. Cuando comienzas a observar esto con más atención, aparece un patrón que antes pasaba desapercibido. Las personas que parecen tener control no están constantemente intentando demostrarlo. No llenan cada silencio, no corrigen cada malentendido, no reaccionan a cada provocación. Hay una especie de contención, una disciplina invisible que define su comportamiento. Y esa contención no es debilidad, es selección. La mayoría habla porque siente incomodidad en el silencio, responde porque teme lo que otros puedan pensar si no lo hace. Reacciona porque interpreta cualquier estímulo como una demanda inmediata. Pero cuando alguien deja de responder automáticamente, cuando introduce un espacio entre lo que ocurre y su reacción, algo cambia. Ese pequeño espacio crea una ventaja que no es evidente para todos, pero que redefine completamente la dinámica de poder en una interacción. Ese es el punto donde empieza a construirse una forma distinta de moverse en el mundo, no basada en reaccionar, sino en elegir. No en demostrar, sino en sostener. No en buscar validación, sino en reducir la necesidad de ella. Y aunque al principio esto puede sentirse extraño, incluso incómodo, con el tiempo se vuelve natural. Porque deja de ser una técnica y se convierte en una forma de percibir. Hay algo que suele pasar desapercibido cuando alguien intenta cambiar su forma de actuar. Se enfoca en modificar comportamientos visibles, pero ignora el sistema interno que los produce. Intenta hablar menos, pero sigue sintiendo la misma urgencia de ser validado. Intenta parecer seguro, pero sigue evaluándose constantemente a través de los demás. Y esa incoherencia, aunque sutil, se percibe. El cambio real no comienza en lo que haces, sino en cómo interpretas lo que ocurre a tu alrededor. Cuando dejas de asumir que cada silencio necesita ser llenado, que cada opinión necesita ser respondida, que cada gesto de otros define tu valor, empiezas a recuperar algo que antes cedías sin darte cuenta, control sobre tu propia energía. Y ese control no es agresivo ni evidente, no se anuncia, se nota en la ausencia de urgencia.
en la capacidad de observar sin intervenir inmediatamente, en la decisión de no participar en dinámicas que no aportan nada. Es una forma de presencia que no necesita imponerse porque no compite en el mismo nivel que la mayoría. La mayoría intenta destacar aumentando su volumen. Pocos entienden que también se puede destacar reduciendo el ruido. Cuando alguien ya no necesita llenar cada espacio, empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeñas contradicciones en el lenguaje de otros, cambios sutiles en el tono, momentos en los que alguien duda antes de responder. Esos detalles, que para muchos son invisibles, se convierten en información valiosa, y con suficiente atención, esa información empieza a revelar patrones. Los patrones muestran cómo las personas se posicionan, qué intentan ocultar, dónde buscan aprobación, dónde sienten inseguridad. Y cuando ves esos patrones con claridad, ya no reaccionas de la misma manera. No porque estés manipulando la situación, sino porque entiendes lo que está ocurriendo en un nivel más profundo. Ahí es donde cambia la dinámica. Porque mientras otros siguen operando desde la reacción, tú empiezas a operar desde la interpretación. Mientras otros intentan imponerse, tú eliges cuándo intervenir. Mientras otros buscan ser entendidos, tú decides qué vale la pena decir. Y esa diferencia, aunque no se anuncie, se siente. No necesitas hablar más para tener impacto. Necesitas entender mejor cuándo hacerlo. El silencio, cuando se entiende correctamente, deja de ser una ausencia incómoda y se convierte en una herramienta de lectura. No es solo callar, es observar sin interrumpir el flujo natural de lo que otros revelan. La mayoría de las personas no sabe sostenerlo porque lo interpreta como vacío, como falta de participación, incluso como debilidad. Pero en realidad, el silencio bien utilizado desplaza la presión hacia los demás. Y bajo presión, las personas muestran más de lo que creen. En una conversación común, suele haber una lucha invisible por el control del ritmo. Quien habla más intenta dirigir la percepción, llenar espacios, establecer una narrativa. Pero quien controla las pausas controla algo más profundo, la atención. Cuando alguien introduce silencio de forma deliberada, obliga al otro a preguntarse qué significa ese espacio. ¿Está evaluando? ¿Está en desacuerdo? ¿Sabe algo que yo no sé? Esa incertidumbre genera una reacción automática, la necesidad de explicar más de la cuenta. Y ahí es donde empieza a aparecer información que no estaba destinada a ser compartida. No porque haya una intención de revelarla, sino porque la incomodidad empuja a hacerlo. Es un mecanismo simple, pero constante. Cuando no hay resistencia externa, las personas tienden a expandirse. Hablan más, justifican más, intentan cerrar interpretaciones que solo existen en su mente. Y sin darse cuenta, se exponen. Esto no significa que el silencio deba usarse como una táctica teatral o forzada. De hecho, cuando alguien intenta imitarlo sin comprenderlo, se vuelve evidente. Hay silencios que transmiten inseguridad, otros que transmiten desconexión. El que cambia la dinámica es el que está sostenido por una intención clara: observar antes de actuar. No se trata de parecer misterioso, sino de no reaccionar automáticamente. Cuando empiezas a aplicar esto, notas algo curioso. Las conversaciones dejan de ser un intercambio superficial y empiezan a revelar capas. No porque cambien las palabras, sino porque cambia tu posición dentro de la interacción. Ya no estás compitiendo por espacio, estás analizando el terreno, y ese cambio, aunque interno, modifica completamente cómo los demás te perciben. Hay un momento específico donde esta diferencia se vuelve evidente. Es cuando alguien dice algo esperando una reacción inmediata y no la obtiene. Ese pequeño retraso, ese espacio donde no respondes de forma automática, genera una ruptura en el patrón habitual. Y en esa ruptura, la otra persona empieza a ajustar su comportamiento. A veces se corrige, a veces se expande, a veces intenta recuperar control. Pero en todos los casos, revela algo. Ese tipo de observación no requiere esfuerzo constante, pero sí requiere disciplina. Porque el impulso natural es participar, responder, completar, y romper ese impulso implica tolerar cierta incomodidad inicial. No la incomodidad de no saber qué decir, sino la de elegir no decirlo todavía. Esa diferencia es clave. No es incapacidad, es contención. Con el tiempo, esta contención se vuelve una ventaja acumulativa. Empiezas a notar patrones repetidos en distintas personas, en distintos contextos, formas similares de justificar errores, de evitar responsabilidad, de buscar validación.
Y cuando esos patrones dejan de ser sorprendentes, también dejan de afectarte de la misma manera. Ya no reaccionas desde lo emocional, sino desde la comprensión. Esto conecta directamente con otro punto que la mayoría subestima: la interpretación de las emociones propias. Muchas decisiones se toman en el momento exacto en el que la emoción es más intensa, y ese es precisamente el momento en el que menos claridad hay. No porque la emoción sea inválida, sino porque es parcial. Muestra una parte de la situación, pero no toda. Cuando alguien te provoca, por ejemplo, la reacción inmediata suele ser defensiva. Explicar, corregir, devolver el ataque. Pero si introduces una pausa, aunque sea breve, cambia el marco. Ya no estás respondiendo desde la emoción, estás observándola. Y al observarla, aparece una pregunta que antes no existía. ¿Esto requiere respuesta o solo interpretación? Esa pregunta, aunque simple, redefine muchas situaciones, porque no todo lo que ocurre necesita una reacción directa. Algunas cosas necesitan ser entendidas primero, y otras simplemente ignoradas. La dificultad está en diferenciar entre ambas, y esa diferenciación solo aparece cuando hay espacio entre estímulo y respuesta. La mayoría no tiene ese espacio. Reacciona en automático, y esa automatización los hace predecibles. Si sabes cómo alguien reacciona ante presión, crítica o incertidumbre, puedes anticipar su comportamiento con bastante precisión. No porque sea débil, sino porque no ha desarrollado control sobre ese intervalo. Cuando alguien rompe ese patrón y empieza a responder de forma menos predecible, genera algo que no es evidente, pero sí poderoso: incertidumbre. Y la incertidumbre, bien gestionada, desplaza el control, porque cuando no puedes anticipar la reacción del otro, reduces tu propia seguridad al interactuar con él. Empiezas a medir más tus palabras, a observar más sus gestos, a ajustar tu comportamiento. No es necesario imponer respeto de forma directa cuando tu comportamiento ya obliga a los demás a recalibrar el suyo. En este punto, es importante entender que no se trata de volverse frío o distante. La clave no está en eliminar la emoción, sino en no convertirla en la única guía. Puedes sentir, pero no necesitas actuar inmediatamente sobre lo que sientes. Esa distinción es lo que permite mantener claridad en situaciones donde otros la pierden. Hay una diferencia significativa entre alguien que reacciona y alguien que responde. El primero está condicionado por lo que ocurre. El segundo decide qué hacer con ello. Y aunque la diferencia en tiempo puede ser mínima, el impacto es completamente distinto. Cuando empiezas a operar desde esta lógica, tu presencia cambia. No porque intentes proyectar algo diferente, sino porque ya no estás atrapado en la urgencia de responder a todo. Esa ausencia de urgencia se percibe como control, y ese control, sostenido en el tiempo, se interpreta como confianza. Pero esa confianza no nace de repetir afirmaciones ni de forzar actitudes. Nace de la experiencia acumulada de no reaccionar automáticamente, de haber observado suficientes situaciones como para entender que no todo merece tu energía, de haber comprobado que muchas tensiones se disuelven cuando no se alimentan. El silencio no resuelve todo, pero revela mucho, y quien aprende a leer lo que se revela deja de moverse a ciegas. Hay un punto en el que la observación deja de ser suficiente si no va acompañada de una gestión consciente de lo que sientes. Porque puedes entender a los demás con precisión, pero si no entiendes cómo operan tus propias emociones, seguirás reaccionando en los momentos clave. Y ahí es donde muchas personas pierden ventaja sin darse cuenta, no por falta de inteligencia, sino por falta de regulación interna. Las emociones no son el problema. El problema es asumir que cada emoción exige una acción inmediata. Cuando alguien siente incomodidad, intenta eliminarla rápido. Cuando siente rechazo, busca compensarlo. Cuando siente presión, responde para aliviarla. Ese patrón crea una dependencia invisible, la necesidad de actuar para reducir la tensión interna. Y esa necesidad, aunque parezca natural, limita tu capacidad de decidir con claridad. Si observas con atención, notarás que las emociones más intensas suelen aparecer justo antes de decisiones importantes. Una crítica inesperada, un gesto de desaprobación, una pérdida de control momentánea en una conversación. Son momentos donde el impulso de responder es fuerte. Y es precisamente ahí donde la mayoría actúa sin pensar, creyendo que está defendiendo su posición, cuando en realidad está revelando su punto más sensible. Cuando empiezas a tratar tus emociones como información en lugar de instrucciones, algo cambia.
Ya no te defines por lo que sientes en ese instante, sino por lo que decides hacer con ello. Esa distancia, aunque sea pequeña, te permite ver la situación con más perspectiva. No elimina la emoción, pero evita que te domine. Imagina una situación en la que alguien intenta provocarte. Puede ser un comentario ambiguo, una crítica disfrazada, una insinuación que busca generar reacción. Si respondes inmediatamente, entras en el marco que esa persona ha creado, juegas bajo sus condiciones. Pero si introduces una pausa, aunque sea breve, rompes ese marco. Ya no estás dentro de su dinámica, estás observándola desde fuera. Esa diferencia cambia el resultado más de lo que parece, porque muchas provocaciones no buscan contenido, buscan reacción. Cuando no obtienen lo que esperan, pierden fuerza. Y cuando esa ausencia de reacción se vuelve consistente, deja de ser interpretada como debilidad y empieza a ser percibida como control. Hay un error común en este punto: pensar que controlar las emociones significa reprimirlas o ignorarlas. Eso no solo es ineficiente, sino insostenible. Las emociones no desaparecen porque las ignores, solo se desplazan. El enfoque real es distinto: reconocer lo que sientes sin convertirlo en una orden. Permitir que esté ahí, pero sin entregarle la decisión. Con el tiempo, este proceso se vuelve más rápido. Lo que antes requería un esfuerzo consciente empieza a suceder de forma natural. No porque dejes de sentir, sino porque dejas de identificarte automáticamente con cada emoción. Y esa separación crea algo que pocas personas desarrollan: estabilidad bajo presión. Esa estabilidad no es llamativa, pero es extremadamente efectiva. En entornos donde otros reaccionan, tú te mantienes constante. Donde otros se aceleran, tú reduces el ritmo. Donde otros buscan resolver la tensión de inmediato, tú la observas hasta entenderla. Y esa consistencia genera confianza, incluso en personas que no saben exactamente por qué. Las personas tienden a confiar en quien no cambia drásticamente bajo presión. No porque sea perfecto, sino porque es predecible en su estabilidad, no en su reacción. Y esa predictibilidad, cuando está basada en control interno, se convierte en una forma de autoridad silenciosa. Hay otro aspecto importante que suele pasar desapercibido. Cuando dejas de reaccionar automáticamente a tus emociones, también dejas de reaccionar de la misma forma a las emociones de otros. Ya no te contagias tan fácilmente del estado emocional del entorno. Puedes estar en una conversación tensa sin absorber toda la tensión. Puedes escuchar una crítica sin asumirla como un ataque personal inmediato. Esto te permite ver algo que antes quedaba oculto, que muchas reacciones de otros no tienen que ver contigo, sino con su propio estado interno, su frustración, su inseguridad, su necesidad de validación. Cuando entiendes esto, dejas de interpretar cada interacción como un reflejo de tu valor. Y esa distancia reduce una gran cantidad de desgaste innecesario. No necesitas responder a todo lo que sientes ni a todo lo que otros proyectan. Este tipo de control no se construye en un solo momento. Se desarrolla acumulando experiencias donde eliges no reaccionar automáticamente. Al principio puede sentirse como si estuvieras conteniéndote demasiado, como si estuvieras perdiendo oportunidades de expresarte. Pero con el tiempo te das cuenta de que no estás perdiendo nada relevante. Estás filtrando. Filtrar no significa reprimir, significa seleccionar. Elegir qué vale la pena expresar y qué no. Elegir cuándo intervenir y cuándo observar. Elegir qué emociones merecen convertirse en acción y cuáles pueden quedarse como información interna. Y esa selección, sostenida en el tiempo, cambia la calidad de tus decisiones. Cuando tus decisiones dejan de estar impulsadas por la urgencia emocional, empiezan a alinearse con algo más estable. No con lo que sientes en el momento, sino con lo que realmente quieres construir. Y esa alineación, aunque no sea visible de inmediato, produce resultados distintos. Las personas que parecen tener control no son las que no sienten, sino las que no se apresuran a actuar sobre cada impulso. Han desarrollado la capacidad de sostener la emoción sin que ésta dicte su comportamiento. Y esa capacidad, aunque no se enseñe de forma explícita, es una de las bases más sólidas de cualquier forma de influencia real, porque al final, quien controla su respuesta, controla su impacto. Una vez que desarrollas cierto control sobre lo que dices y sobre cómo respondes emocionalmente, aparece otra capa que suele pasar desapercibida, pero que define gran parte de las dinámicas de poder: la información. No solo lo que sabes, sino lo que decides mostrar, cuándo lo haces y a quién.
La mayoría de las personas opera bajo una idea que parece positiva, pero que en la práctica las expone. Creen que ser abiertos constantemente genera confianza. Comparten lo que piensan, lo que planean, lo que sienten casi en tiempo real. Lo hacen porque buscan conexión, validación o simplemente porque no ven riesgo en hacerlo. Pero cada vez que compartes sin filtrar, estás reduciendo tu margen de maniobra sin darte cuenta. La información personal no es solo contenido, es contexto. Define cómo otros te interpretan, cómo anticipan tus decisiones y cómo reaccionan ante ti. Cuando alguien tiene acceso a demasiados detalles sobre tu proceso interno, deja de observar tus resultados y empieza a enfocarse en tus dudas, tus errores, tus momentos de incertidumbre. Y eso cambia la percepción que tiene de ti, incluso si no lo expresa directamente. Esto no significa que debas volverte hermético o desconfiado de todo el mundo. La clave no está en ocultar por miedo, sino en seleccionar con intención. Entender que no todo el mundo necesita el mismo nivel de acceso a tu información, y que esa selección no es frialdad, es estructura. Hay una diferencia clara entre compartir para construir algo y compartir por impulso. Lo primero tiene dirección, lo segundo es reactivo. Cuando compartes sin un propósito definido, lo haces en función del momento, no del resultado, y eso te deja expuesto a interpretaciones que no controlas. En cambio, cuando decides qué mostrar y qué no, introduces un filtro que protege tu posición. No porque estés manipulando la percepción, sino porque estás evitando que otros construyan conclusiones incompletas sobre ti. Y en entornos donde la percepción influye tanto como los hechos, eso marca una diferencia real. Otro punto importante es el tiempo. No solo importa qué dices, sino cuándo lo dices. Revelar una idea antes de que esté desarrollada puede debilitarla. Compartir un plan antes de ejecutarlo puede generar resistencia innecesaria. Incluso expresar una duda en el contexto equivocado puede ser interpretado como falta de capacidad, aunque no lo sea. Cuando entiendes esto, empiezas a ver las conversaciones de otra forma. Ya no son solo intercambios de palabras, sino espacios donde circula información con distintos niveles de valor. Algunas cosas aportan claridad, otras generan ruido. Algunas fortalecen tu posición, otras la diluyen. Y esa distinción no siempre es evidente en el momento, pero se vuelve más clara con la práctica. Al mismo tiempo, mientras reduces lo que compartes de forma impulsiva, aumenta tu capacidad de observar lo que otros revelan. Y aquí aparece un fenómeno interesante. Las personas tienden a compartir más cuando sienten que no están siendo evaluadas activamente. Cuando alguien no interrumpe, no corrige, no compite por espacio, el otro se expande. En esa expansión aparecen detalles que no estaban previstos. Formas de pensar, inseguridades, prioridades, contradicciones. No porque haya una intención de mostrarlas, sino porque el contexto lo permite. Y quien está atento a esos detalles obtiene una comprensión más profunda de la otra persona. Esa comprensión no se utiliza necesariamente para influir de forma directa, pero sí para ajustar tu propia forma de interactuar, saber qué temas evitar, qué puntos son sensibles, qué tipo de enfoque genera mejor respuesta. No es manipulación, es precisión. Cuando tienes más información sobre el entorno que el propio entorno tiene sobre ti, reduces tu exposición y aumentas tu capacidad de decisión. Esto no implica acumular información sin sentido. Implica prestar atención a lo que realmente importa. A los patrones, no a los detalles aislados. A lo que se repite, no a lo que aparece una sola vez. Porque es en la repetición donde se definen las tendencias reales. Hay personas que hablan mucho, pero dicen poco, y otras que dicen poco, pero revelan mucho. Aprender a distinguir entre ambas es parte de este proceso. No se trata de escuchar todo, sino de filtrar lo relevante. Y ese filtro mejora con el tiempo, a medida que dejas de reaccionar a cada estímulo y empiezas a observar con más intención. También es importante entender que la información no es estática, cambia según el contexto, según la relación, según el momento. Lo que es útil compartir en un entorno puede no serlo en otro. Lo que es irrelevante hoy puede ser clave más adelante. Por eso, más que reglas rígidas, lo que necesitas es criterio. El criterio se construye con experiencia, pero también con atención consciente, con la capacidad de detenerte antes de hablar y preguntarte si lo que estás a punto de decir aporta algo real o simplemente responde a una necesidad momentánea. Esa pausa,
Aunque breve, evita muchas exposiciones innecesarias. A medida que desarrollas este filtro, tu comunicación se vuelve más precisa. Dices menos, pero con más intención. Y esa intención se percibe, incluso si no se analiza de forma consciente. Las personas empiezan a notar que no hablas por inercia, que eliges tus intervenciones. Y eso cambia cómo interpretan lo que dices. No necesitas revelar todo para ser comprendido. Necesitas revelar lo suficiente para ser efectivo. Hay un momento en el que controlar lo que dices, lo que sientes y lo que compartes deja de ser suficiente si no está respaldado por algo más sólido. Tu capacidad real de generar valor. Porque puedes gestionar bien tu presencia, puedes leer a las personas con precisión, pero si no produces resultados, esa ventaja se diluye con el tiempo. Y aquí es donde muchas estrategias superficiales fallan. Se enfocan en la percepción, pero ignoran la sustancia. Durante mucho tiempo se ha promovido la idea de que ser agradable, adaptable y fácil de tratar es una ventaja competitiva. Y en ciertos contextos lo es, pero solo hasta cierto punto. Cuando todo lo demás es igual, puede marcar una diferencia. Pero cuando se compara con alguien que resuelve problemas de forma consistente, que anticipa necesidades y que ejecuta con precisión, esa ventaja desaparece rápidamente. La realidad es más directa de lo que parece. Las personas pueden tolerar a alguien difícil si su aportación es crítica, pero rara vez mantendrán a alguien prescindible por mucho que sea agradable. Esto no es una cuestión de justicia, es una cuestión de funcionamiento. Los entornos, especialmente los más exigentes, tienden a reorganizarse alrededor de quienes aportan valor claro. Aquí es donde aparece una decisión que muchos evitan. Es más cómodo invertir en cómo eres percibido que en lo que realmente sabes hacer. Lo primero da resultados rápidos, lo segundo requiere tiempo, pero solo lo segundo es acumulativo. La percepción puede cambiar en una conversación. La competencia real se construye en años. Desarrollar competencia no significa simplemente hacer mejor lo que ya haces. Significa entender el sistema en el que operas a un nivel más profundo que la mayoría. No solo ejecutar tareas, sino comprender por qué existen, cómo se conectan y qué impacto tienen. Esa comprensión te permite moverte con más libertad dentro del mismo entorno. Cuando alguien alcanza ese nivel, deja de limitarse a cumplir instrucciones. Empieza a anticipar. Ve problemas antes de que sean evidentes, detecta oportunidades que otros pasan por alto, propone soluciones que no estaban en el marco inicial. Y esa capacidad cambia su posición dentro del grupo. Ya no es alguien que responde, es alguien que influye en la dirección. Este tipo de valor no se anuncia, se evidencia. No necesita explicaciones largas porque se refleja en resultados concretos, y cuando esos resultados se vuelven consistentes, la percepción externa se ajusta de forma natural. Las personas dejan de evaluar cada acción y empiezan a asumir capacidad. Hay una transición interesante en este proceso. Al principio, necesitas demostrar constantemente lo que sabes hacer. Luego, con el tiempo, esa necesidad disminuye. No porque los demás dejen de observarte, sino porque ya han construido una expectativa sobre ti. Y esa expectativa, si está basada en resultados reales, juega a tu favor. Pero llegar a ese punto requiere una inversión que no siempre es visible. Horas de práctica, de estudio, de prueba y error. Momentos donde no hay reconocimiento inmediato, donde el progreso es interno, no externo, y es ahí donde muchos se detienen, porque no hay señales claras de avance. Sin embargo, es precisamente en esa fase donde se construye la diferencia. La competencia no se basa solo en repetir lo que ya sabes, sino en expandir continuamente tu capacidad, en cuestionar lo que das por hecho, en buscar mejores formas de hacer lo mismo, en entender no solo el cómo, sino el por qué. Esa profundidad no siempre es evidente al principio, pero se manifiesta cuando surgen situaciones complejas. En contextos simples, muchas personas pueden parecer competentes. Es en la complejidad donde se revela la diferencia. Cuando no hay una solución clara, cuando las variables cambian, cuando las decisiones tienen consecuencias reales. Ahí es donde quien ha desarrollado una comprensión más profunda puede moverse con mayor precisión, y esa precisión genera confianza. No porque sea perfecta, sino porque es consistente. Porque incluso cuando algo no sale como se esperaba, hay una lógica detrás de la decisión. Y esa lógica se puede ajustar, mejorar, refinar. En cambio, cuando las acciones no tienen una base sólida, cada error genera más incertidumbre.
Hay algo que cambia de forma radical cuando te vuelves realmente competente en algo que importa. Dejas de depender tanto de la validación externa. No porque ya no te importe, sino porque tienes una referencia interna más clara. Sabes lo que puedes hacer, sabes dónde estás fallando y sabes cómo mejorar. Esa claridad reduce la necesidad de aprobación constante. La seguridad que proviene de la competencia es distinta a la que se intenta proyectar sin base. No necesita ser demostrada continuamente. Se sostiene en hechos y esa diferencia se percibe incluso en silencio. Cuando tu valor es evidente en lo que haces, muchas dinámicas cambian sin que tengas que intervenir directamente. Las oportunidades llegan de forma distinta. Las conversaciones se posicionan de otra manera. Las decisiones de otros te consideran de forma diferente. No porque hayas cambiado tu discurso, sino porque has cambiado tu impacto. La percepción puede abrir puertas, pero es la competencia la que te permite mantenerlas abiertas. Cuando empiezas a consolidar valor real a través de lo que haces, aparece otra fricción inevitable: la interpretación que los demás hacen de ti. Y aquí es donde muchas personas retroceden sin darse cuenta. No porque pierdan capacidad, sino porque vuelven a entrar en la dinámica de explicarse constantemente para corregir percepciones externas. Existe una idea muy extendida de que, si alguien te malinterpreta, es tu responsabilidad aclararlo. Y en ciertos contextos esto es cierto, pero no en todos. Hay situaciones donde la otra persona no está interesada en entender, sino en mantener una versión que le resulta cómoda. Y en esos casos, cualquier explicación adicional no mejora la situación, la prolonga. Intentar convencer a alguien que ya ha decidido cómo verte suele convertirse en un desgaste innecesario. No porque falten argumentos, sino porque el punto de partida no es racional. Está basado en expectativas previas, en comparaciones, en inseguridades o simplemente en una necesidad de mantener una narrativa interna. Y cuando ese es el caso, la conversación deja de ser un intercambio y se convierte en una defensa. La defensa constante tiene un costo: consume energía, reduce claridad y con el tiempo afecta la forma en la que te percibes a ti mismo. Empiezas a dudar más, a ajustar tu comportamiento para evitar fricciones, a limitar decisiones que antes habrías tomado con más libertad. Todo para encajar en una interpretación que, en muchos casos, no cambia aunque te esfuerces. Aquí es donde aparece una distinción importante. No todas las opiniones tienen el mismo peso. No todas las personas tienen el mismo nivel de acceso a tu proceso. Y no todas las interpretaciones merecen ser corregidas. Entender esto no es arrogancia, es eficiencia. Cuando alguien realmente está interesado en entenderte, lo notas. Hace preguntas, escucha, ajusta su percepción con nueva información. Hay una apertura que permite que la conversación evolucione. En cambio, cuando alguien está comprometido con su propia versión, esa apertura no existe. Puedes explicar, matizar, demostrar, y aún así la conclusión será la misma. Reconocer esa diferencia te permite tomar una decisión más estratégica, dónde invertir tu energía y dónde no, porque cada intento de convencer a quien no quiere entender es tiempo que no estás utilizando en construir algo que sí tiene impacto. No necesitas que todo el mundo te entienda para avanzar. Esta idea, aunque simple, libera una cantidad significativa de recursos mentales. Dejas de anticipar reacciones, de preparar explicaciones innecesarias, de justificar decisiones que ya tienen sentido para ti. Y esa liberación no te vuelve indiferente, te vuelve más selectivo. Ser selectivo no significa ignorar todo lo externo. Significa elegir conscientemente qué feedback considerar. Hay críticas que aportan perspectiva, incluso si incomodan. Y hay otras que solo reflejan el estado interno de quien las emite. Aprender a distinguir entre ambas es parte del proceso. Un criterio útil es observar la consistencia. Las personas que aportan valor suelen tener coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Sus observaciones están conectadas con experiencia real. En cambio, quienes opinan desde la distancia tienden a basarse en suposiciones o en interpretaciones superficiales. No es que su opinión no exista, es que no necesariamente es útil. A medida que reduces la necesidad de explicarte, ocurre algo interesante. Tu comunicación se vuelve más directa. Dices lo necesario, no lo que crees que otros esperan escuchar. Y aunque esto puede generar cierta resistencia al principio, con el tiempo establece una base más clara en tus relaciones. Las personas que valoran esa claridad se mantienen. Las que dependen de interpretaciones cómodas tienden a alejarse.
Y aunque ese proceso puede parecer una pérdida, en realidad es una depuración. Reduce ruido, elimina dinámicas innecesarias y deja espacio para interacciones más alineadas. También cambia la forma en la que manejas el desacuerdo. Ya no lo ves como algo que debe resolverse siempre a través de la explicación. A veces, el desacuerdo simplemente existe y no requiere ser eliminado para que la relación funcione. Lo importante es si hay respeto en ese desacuerdo, no si hay consenso absoluto. Cuando dejas de intentar controlar cómo te perciben todos, recuperas control sobre cómo actúas tú, y esa inversión de foco tiene un efecto acumulativo. Menos energía en defender, más energía en construir, menos tiempo en justificar, más tiempo en ejecutar. Con el tiempo, tu trabajo, tus decisiones y tus resultados empiezan a hablar por sí mismos. No porque sean perfectos, sino porque son consistentes. Y esa consistencia genera una forma de credibilidad que no depende de explicaciones constantes. Hay algo que se vuelve evidente en este punto. Las personas que realmente necesitan entenderte lo harán a través de lo que haces, no de lo que dices sobre lo que haces. Y quienes no lo hacen probablemente no cambiarían su percepción aunque lo explicaras en detalle. Aceptar esto no es resignarse, es ajustar tu estrategia, porque al final no se trata de ser comprendido por todos, se trata de ser efectivo en lo que construyes. Cuando reduces la necesidad de validación externa, dejas de depender tanto de cómo otros reaccionan a tus decisiones. Pero si no sustituyes esa dependencia por una estructura propia, el vacío que queda puede generar inestabilidad. Y ahí es donde aparece uno de los cambios más determinantes: pasar de depender de circunstancias a construir sistemas. Muchas personas organizan su vida alrededor de elementos que no controlan completamente. Un ingreso que depende de una sola fuente, un estado emocional condicionado por una relación, una rutina definida por horarios ajenos. No es necesariamente un error, pero sí una limitación, porque cualquier cambio externo puede desestabilizar todo lo demás. Un sistema, en este contexto, no es algo complejo ni técnico. Es una forma de organizar tus acciones de manera que los resultados no dependan exclusivamente de factores externos. Es crear estructuras que funcionen incluso cuando el entorno cambia, y eso implica pensar más allá del corto plazo. Por ejemplo, desarrollar una habilidad que puedes aplicar en distintos contextos es un sistema. Construir una rutina que no dependa de la motivación diaria es un sistema. Generar varias fuentes de ingreso, aunque al principio sean pequeñas, es un sistema. Cada uno de estos elementos reduce la fragilidad de tu posición. La diferencia entre alguien que depende y alguien que construye sistemas no siempre es visible en el día a día. Ambos pueden tener resultados similares en el corto plazo. Pero cuando aparece una ruptura, una crisis o un cambio inesperado, la diferencia se hace evidente. Uno necesita adaptarse desde cero, el otro ajusta lo que ya tiene. Construir sistemas requiere una mentalidad distinta. Implica aceptar que no todo dará resultados inmediatos, que algunas decisiones que tomas hoy están pensadas para un efecto que verás meses o años después. Y esa distancia entre acción y resultado es incómoda para muchos porque no ofrece gratificación instantánea. Sin embargo, es precisamente esa distancia la que crea ventaja. Porque mientras otros optimizan para el corto plazo, tú estás construyendo algo que se acumula. Y lo acumulativo, aunque lento al principio, termina superando a lo inmediato cuando se sostiene en el tiempo. Hay un aspecto importante dentro de este proceso. La independencia no significa aislamiento. No se trata de eliminar a los demás de tu vida, sino de reducir la necesidad de que todo funcione perfectamente para que tú puedas avanzar. Es poder colaborar sin depender, conectar sin quedar condicionado, participar sin perder autonomía. Cuando tienes sistemas, tus decisiones cambian. Puedes decir que no con más facilidad, porque no estás comprometido por necesidad. Puedes tomar riesgos calculados, porque no todo depende de un solo factor. Puedes moverte con más flexibilidad, porque no estás atado a una única estructura. Esa flexibilidad no es caótica, está respaldada por lo que has construido previamente. No es improvisación constante, es adaptación sobre una base sólida. Y esa base, aunque no siempre sea visible para otros, define tu margen de acción. También cambia tu relación con el tiempo. Dejas de verlo como algo que debes llenar constantemente y empiezas a verlo como un recurso que puedes distribuir con intención. No todo requiere tu atención inmediata. No todo debe resolverse en el momento.
Algunas cosas se benefician de la espera, del análisis, de la acumulación de contexto. A medida que desarrollas sistemas, reduces la urgencia, y al reducir la urgencia, mejoras la calidad de tus decisiones, porque ya no estás reaccionando a lo que ocurre, estás actuando dentro de una estructura que te permite elegir con más claridad. Las personas que dependen suelen tomar decisiones para aliviar presión inmediata. Las que construyen sistemas toman decisiones que mantienen estabilidad a largo plazo. Y esa diferencia, aunque sutil en el momento, define trayectorias completamente distintas. Los sistemas no eliminan los problemas, pero cambian cómo los enfrentas. En lugar de reaccionar cada vez desde cero, tienes una base sobre la cual ajustar, y ese ajuste es más rápido, más preciso y menos costoso en términos de energía. Con el tiempo, esa forma de operar genera algo que no se puede simular fácilmente: autonomía real. No la sensación de libertad momentánea, sino la capacidad de sostener tus decisiones sin depender constantemente de validación, condiciones perfectas o apoyo externo continuo. Y cuando alcanzas ese nivel, tu forma de interactuar con el mundo cambia. Ya no buscas seguridad en lo externo, la construyes internamente. Ya no esperas estabilidad, la diseñas. Ya no reaccionas a cada cambio, te adaptas sin perder dirección. Los sistemas no hacen tu vida más rígida, la hacen más resistente. Cuando has desarrollado control sobre lo que dices, lo que sientes, lo que compartes, has construido competencia real y has empezado a operar con sistemas, aparece una última capa que muchos evitan porque incomoda: la capacidad de tomar decisiones que no siempre serán bien recibidas. Hay un punto en el que crecer implica dejar de sostener dinámicas que antes parecían normales. Relaciones que ya no encajan, hábitos que limitan, entornos que no evolucionan contigo. Y en ese punto, seguir igual por comodidad empieza a tener más costo que cambiar. Tomar distancia de lo que no aporta no siempre es evidente desde fuera. A veces no hay conflicto abierto, no hay una razón clara que puedas explicar fácilmente. Solo hay una sensación persistente de desalineación. Y aunque esa sensación es suficiente para actuar, muchas personas la ignoran porque no quieren generar incomodidad en otros. El problema es que evitar esa incomodidad externa suele generar una interna más constante. Mantener situaciones que ya no encajan consume energía de forma silenciosa. No se nota en un solo momento, pero se acumula. Y con el tiempo, afecta decisiones, enfoque y claridad. Aquí es donde entra una forma de decisión que no es impulsiva ni agresiva, pero sí firme. No se trata de actuar contra otros, sino a favor de lo que necesitas construir. Y esa diferencia es clave, porque no estás rechazando personas o situaciones por desprecio, sino porque ya no contribuyen a tu dirección. Aún así, ese tipo de decisiones genera reacciones. Algunas personas lo interpretarán como distancia, otras como cambio, otras como algo personal. Y es normal. Cada uno interpreta desde su propio marco. Lo importante no es evitar esas interpretaciones, sino no permitir que definan tus acciones. Cuando empiezas a priorizar con más claridad, también te vuelves más selectivo con tu tiempo, tu atención y tu energía. Y esa selección, aunque necesaria, puede parecer dureza desde fuera, pero en realidad es precisión. Estás asignando recursos limitados de forma más consciente. No todo merece el mismo nivel de compromiso. Este principio, aplicado de forma consistente, cambia tu entorno. Algunas conexiones se fortalecen porque están alineadas con tu dirección. Otras se diluyen porque dependían de una versión anterior de ti. Y aunque ese proceso puede parecer una pérdida al principio, en realidad es un ajuste. A medida que reduces lo que no encaja, creas espacio para lo que sí. Nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevas formas de operar. Pero ese espacio no aparece si sigues ocupándolo con dinámicas que ya no aportan. Hay un aspecto importante que conviene mantener claro: ser firme no significa ser indiferente. Puedes tomar decisiones difíciles sin perder respeto por los demás. Puedes cerrar ciclos sin generar conflicto innecesario. La diferencia está en la forma, no en la decisión en sí. Con el tiempo, esta forma de actuar genera coherencia. Lo que decides, lo que haces y lo que construyes empiezan a alinearse. Y esa alineación reduce la fricción interna. Ya no estás dividido entre lo que quieres y lo que mantienes por inercia. Esa coherencia también se percibe desde fuera. No porque la expliques, sino porque se refleja en cómo actúas. Las personas empiezan a entender tus límites sin que tengas que justificarlos constantemente.
no porque siempre estén de acuerdo, sino porque son consistentes, y en ese punto algo cambia de forma más profunda. Dejas de moverte en función de lo que otros esperan y empiezas a moverte en función de lo que tiene sentido para ti, no como una reacción, sino como una base. No necesitas anunciar ese cambio, no necesitas explicarlo en cada paso. Se manifiesta en decisiones pequeñas, repetidas en el tiempo, en lo que aceptas y en lo que no, en dónde inviertes tu atención y dónde no. La mayoría busca sentirse segura antes de actuar, pero en muchos casos la seguridad aparece después de decidir, no antes. Esperar a que todo esté claro retrasa procesos que solo se aclaran en movimiento. Cuando entiendes esto, dejas de esperar condiciones perfectas. Empiezas a actuar con la información disponible, ajustando sobre la marcha, y esa capacidad de ajuste es más valiosa que cualquier plan rígido. Al final, todo converge en una idea sencilla pero exigente. La forma en la que te posicionas frente a lo que ocurre determina más que lo que ocurre en sí. No controlas cada variable, pero sí cómo decides interactuar con ellas. No necesitas ocupar más espacio, necesitas dejar de cederlo sin darte cuenta.